todos los gobiernos nos hemos chocado con supuestos iluminados, que son los que abastecen a los presidentes y a las presidentas de ideas geniales, revolucionarias, y se transforman en los intocables. En algún momento Corach, Capitanich, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Marcos Peña, uno más mascotero, como les dije, el señor Parrilli. Bueno, ahora apareció Santiago Caputo, y la gente cree que es el responsable de llevar a la Argentina al primer mundo. Bueno, ¿cuáles son los límites de los iluminados? Porque muchas veces también le harán cometer un sinfín de errores a los presidentes, y ahora vemos uno claro después del escándalo de la entrevista del día lunes del presidente de la Nación con Jonathan Viale. Eugenio Casieles es legislador porteño, es cofundador de La Libertad Avanza, un hombre vinculado, cercano a Ramiro Marra, y hoy en una situación distinta, como muchos dentro de este espacio que miran desde afuera pero sienten desde adentro, porque empezaron hace poco con la idea de algo diferente y después por distintas circunstancias vaya a saber qué pasó. Eugenio, gracias por atendernos. Buen día. Paulo Vilouta por acá y todo el equipo. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por llamarme. No, por favor, un gusto grande. Yo decía, hablemos con alguien que nos pueda situar un poquito para saber quién es Santiago Caputo, qué rol tiene Santiago Caputo, si hay algún límite o son estas figuras tan trascendentes que tienen los gobiernos, porque en la Argentina se habla de ese triángulo y se habla de Javier Milei, Karina Milei, y se lo pone casi a la altura del presidente. ¿Quién es y qué hace? Bien, primero me permitís una breve introducción. Lo que usted quiera. Bien, primero decir que yo no estoy en La Libertad Avanza hace 6 meses ya. Cuando empezó el proceso de cierre de listas, yo ya me sentí muy incómodo con el espacio. Nosotros hemos planteado hacer algo distinto, incorporar gente de la sociedad civil y verdaderamente personas que estuvieran preparados para dar lo mejor. Y cuando llegó el momento me llegaron los nombres de las listas y yo me llevé una de las peores sorpresas que me dio la política, ¿no? Era todo lo contrario que se había planteado, gente que venía de años de fracasos, de lo peor de la sociedad política, digamos. Fue una sorpresa desagradable. Y ahí te abriste. No, ahí empezaron la diferencia, después se integró el gabinete, era para luchar contra la casta, el gabinete tenía Patricia Burrich, Scioli, Sturzenegger, Toto Caputo, Cuñoli Varona, digo, habían armado equipos que había personas, te pueden gustar o no, como Emilio Campos, que era el que iba a ser era el economista en jefe de todo el armado estratégico en la política económica, y terminaron Toto Caputo y Sturzenegger. Digo, ahí yo ya me sentí muy incómodo, empecé a plantear diferencias, no son bien recibidas, y yo me fui, digo. Vamos a ese principio, cuando vos te vas, ¿esto lo definía todo el presidente? No. La hermana, ¿cómo es eso? Claro, apuntaba también a eso, ¿no? Digo, en la toma de decisiones, yo creo que a Santiago Caputo lo involucran colateralmente, pero en realidad en la toma de decisiones son Milei y la hermana. Digo. O sea que Santiago Caputo me decís que no es el que decide. Yo creo que tiene incidencia, pero las decisiones la toman Milei y su hermana. Yo con Milei tuve diferencias insalvables desde casi el minuto cero, allá por el año 21, y no volví a hablar nunca más. Y éramos cercanos. Cuando tuvieron un poquito de poder, cambiaron mucho las personalidades. Eso fue algo que también me marcó Vos ahí, en ese principio, fuiste como muy decisivo porque presentaste gente, tenías un rol fuerte. Éramos 4 personas las que tomamos decisiones. ¿Quiénes eran? Marra, Karina Milei, Javier Milei, Marra y yo. Ajá. Si bien había mucha gente que era parte del espacio, en el armado original de muchas de las cosas estratégicas, etcétera, estamos nosotros y tenemos posibilidad de opinar, de decidir. Había mucha más gente que rápidamente se fue yendo, digo, por el caso de Carlos Malatón, de Danan, el Presto, digo, había diferentes personajes que no pensábamos todos igual, pero todos perseguíamos una lucha y rápidamente vimos que el autoritarismo se hacía dueño del espacio, ¿no? Bueno, Marra corrió la misma suerte que vos, quedó afuera siendo legislador y siendo taquillero electoralmente, porque te mide 14, 15 puntos por lo menos en lo último, ¿no? Sí, Ramiro es uno de mis mejores amigos. Ramiro tiene una diferencia grande conmigo. Yo me fui del espacio y no tengo ninguna vocación de tener nada que ver con esta gente. Digo, me parece que no tenemos los mismos valores. Además, él quiere ¿no? volver o quiere remediar, ¿no? Ramiro no.
no es que quiere volver, él cree en la idea de las ideas que defiende Milei, y para él son más importantes las ideas que los lugares, digamos, y eso yo lo valoro mucho. Digo, después, si son las ideas correctas o no, lo vamos a discutir y yo no estoy de acuerdo con él, Mm, pero para mí hay gente que de verdad está por las ideas y no por los lugares, claro. aún diciendo que no está, me parece que vale más que aquellos que van por el carguito, digamos, ¿no? Que Mm. termina pasando eso, avanza. Eh, Recordemos que era sí. todo lo contrario de lo que está sucediendo. Exacto. ¿Qué te pareció, porque vos me decís no toma decisiones trascendentes, Santiago Caputo? ¿Qué te pareció lo que sucedió el otro día en Rosada cuando irrumpe y se mete en una entrevista? La mirada del presidente, y ayer Adorni hace valer que al presidente le molestó esa actitud. ¿Son conductas comunes o pudo haber sido una cuestión excepcional que le cuesta ahora el enojo del presidente? Yo creo que fue una cuestión excepcional, no lo sé, estoy opinando de Sí, sí, lo que opinólogos, conocés, claro. que yo creo que es una cuestión excepcional. Digo, me parece que caer sobre Santiago Caputo, y no es defender a Santiago Caputo, y tiene responsabilidad en un montón de temas, caer con este tema Santiago Caputo es muy, muy berreta. Digo, yo si soy presidente de la nación, a mí no, y hay una situación tan delicada como en esta que estamos viviendo, a mí de ninguna manera me vas a grabar o voy a pautar algo. Si yo estoy limpio, soy el primer interesado en esclarecer Ujú, quiénes estuvieron en la cadena de relaciones, claro. cuáles son. Le quiero dar, yo soy el que tendría que estar desesperado por darle explicaciones a la sociedad y que se queden tranquilos que tiene el presidente que soñaron. Digo, si grabo una entrevista, yo honestamente, hasta yo creo que tendría que dar una conferencia de prensa, que me parece que eso es lo más Sí, transparente. yo también. Pero Ujú, si doy una entrevista, ¿cómo voy a grabar una entrevista? Yo estoy seguro, ¿por qué tengo que grabar una entrevista? Si ujú. no dudo de lo que si lo que me defiende es la verdad y la transparencia, yo no tengo ningún tapujo en decir nada. Mm. Ahora, cuando empezamos a especular, queda instalado un halo extraño. Yo creo en la transparencia del presidente, quiero decir esto, ¿eh? ¿Para vos Yo es creo honesto? 100%, yo creo transparencia 100%, Ajá. honestidad 100%. Ahora, Oh, su entorno es nefasto y bueno, puede estar encubriendo errores de la cadena. Entonces, lo importante acá es entender quién le acercó al presidente a esta gente, quién se reunió 6 veces con esta gente en Casa Rosada y qué hizo en esas reuniones la gente que se reunió. Digo, si su hermana, que no tiene ningún mérito para ser secretaria general de la presidencia, esto todos lo sabemos, más que ser la hermana, algo bien de casta, que era lo que iban a luchar, tuvo 6 reuniones con esta gente. Yo creo que el mismo día tendría que haber salido la hermana a explicar por qué tuvo 6 reuniones con esta gente. O si fue un asesor de ella que al final los recibió y ella no, que expliquen quiénes estuvieron involucrados y cuáles fueron esas conversaciones. En el término que no lo expliquen, lo único que queda ante la sociedad argentina es la duda inmensa de la transparencia de la situación. ahora Eugenio, buenos días, aquí Gonzalo Prado lo saluda. Hacía Hola, minutos Gonzalo. nada más, hacía referencia a esta cuestión de cierto dejo de autoritarismo que se empezó a percibir en Javier Milei y en Karina Milei. ¿Pasó lo mismo con Santiago Caputo en los albores de La Libertad Avanza? ¿Es un rasgo que empezó a mostrar también como otras partes de ese espacio? A ver, esto es una sensación, Gonzalo. Te pido que me des la licencia porque imagínate que yo hace ya, si bien estuve en la Libertad de Danza hasta hace 6 meses, un poco más, hace tiempo que mantengo diferencias. Ujú. Yo creo que siempre hay una persona que usan de fronting, siempre. Si me escuchan, hace varios meses que vengo diciendo que no hay un triángulo de hierro. Acá hay una sociedad que son el presidente y su hermana, y circunstancialmente van poniendo personas en el lugar de los grandes tomadores de decisiones. Lo digo porque recordemos a Pose. Pose era el hermano de la vida, era intocable de Milei, a los 10 días lo echó, como un perro. ¿Sí? Entonces, siempre, antes era Kikuchi, que subía las fotos con Karina y Milei viajando por el país, y eran ellos tres, y también lo echaron como un perro. Y antes hubo otra gente. Yo por suerte no estuve en ese rol tan de exposición y etcétera. No es lo que me gusta a mí me gusta discutir de verdad lo que hace que la gente diga mejor. Pero la verdad es que si vos repasás toda esa historia, cada 2 años, un año, hay una tercera pata de la mesa y vuela 6 meses después. ¿Cómo se Entonces, conocen Milei con Caputo, con Santiago Caputo? ¿cómo? ¿Cómo se conocen Milei y Santiago Caputo? Los presenté yo, ¿Por qué? porque verdaderamente en su trabajo de estratega, de analizar la situación, lo que piensa la gente, Santiago Caputo es muy bueno. Digo, en su Ujú, trabajo técnico. ujú.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Lo sedujo al presidente? El presidente, como decís vos, porque es muy cerrado, son muy herméticos. ¿Qué pasó para que Santiago Caputo se acerque de ese modo a Milei y sea tan determinante? ¿Su capacidad, decís vos? Sí, le pierdo el rastro yo un poco a esa relación, aclaro, ¿no? Naturalmente, y no es que me deslindo del vínculo, responsabilidad, etcétera, sino que hay un momento donde esa relación cobra vida y empiezan a relacionarse entre ellos. Yo no sé bien cómo siguió. Sí te digo que Santiago Caputo es una persona que en lo técnico, estrictamente en analizar encuestas, analizar emociones de la gente, por dónde va el discurso, todo, es muy bueno, la verdad que es muy bueno, y creo que desde ahí, en vez de, ustedes entienden que en la consultoría hay mucha gente valiosa, hay gente que no lo es. Santiago es sólido técnicamente y creo que desde ahí lo sedujo a Milei. Y después empezó una cuestión de intercambio en el discurso y que fuera creciendo. En esos primeros días, Eugenio, ¿hubo algo que te haya llamado la atención de cómo se estaba germinando esta relación a la que vos haces referencia entre Santiago Caputo y Javier Milei? No, porque de verdad que no era tan... Santiago Caputo siempre fue una persona de perfil mucho más bajo, no era una persona... Hoy tiene una visibilidad, todo, pero antes apenas si hablaba, que era muy poco lo que hablaba con Milei, era muy puntual. Sí tenía él se sentía muy identificado con las políticas que planteaba el presidente y los modos del presidente. Yo con los modos y con algunas políticas tenía diferencias. Yo estaba mucho más por una lucha con un sistema que para mí estaba acabado que con la defensa de algunas de sus ideas. Ajá. Así es, buen día, Candelaria de la Sota lo saluda. Pero yo recuerdo que el presidente el día que se ganaron las elecciones lo felicitó a Santiago Caputo y lo señaló como el armador y el arquitecto del triunfo. Sí, y tuvo mucho que ver, seguro. Claro, pero digo, seguramente la relación ya en el momento de las elecciones, del triunfo electoral, ya era muy cercana, ¿no? Sí, la que era mucho más lejana era la mía, por eso te decía que no, claro. no veía. O sea, yo cuando termina el 2021 tuve una discusión no discusión, una diferencia muy grande con la hermana del presidente y empecé a notar cosas que no me gustaban y ya desde esa época empiezo a tener menos lugar. Sí tenía una relación directa con el presidente, que todo el mundo tuviera conocimiento, etcétera, donde yo le daba aportes de lo que creía que era mejor en cada momento. En gran parte no me escucharon, no me dieron lugar, principalmente porque Karina Milei está enojada conmigo, diferenciada, porque para mí no vale todo lo mismo y tengo valores distintos. A ver si soy claro sin avanzar en alguna cosa que necesitaría algún respaldo para acusaciones. Digo, tenemos valores muy distintos. ¿Pero qué? ¿Acusás a la señora de poco transparente? Yo acuso de que tenemos valores distintos, digo, de cómo tratar a la gente, etcétera, y de eso, no sé, digo, ya desde esa época empecé a notar que no procedíamos igual con relación a las personas y el entorno, y eso después escala a otros niveles siempre. Sí. ¿Sabes qué? Me llama la atención que aún los que pueden estar distanciados, enojados o molestos, todo el mundo habla de un hombre honesto. Yo también lo siento así a Javier Milei, que lo conozco de afuera, como un tipo honesto en un país con tanto chorro y con tanto corrupto. ¿Vos marcás eso? Yo marco que yo viví al lado de Javier Milei nunca una situación donde lo viera una persona ambiciosa en términos económicos, una persona que no estuviera en ambiciones de poder desmedido. Sí le preocupaba muchísimo su imagen y sí mucho la discusión de políticas públicas e ideas. En algunas coincidía y no. A mí me da la sensación que no es lo mismo que pasa con su entorno. Bueno, Eugenio, un gusto poder charlar contigo, teniendo en cuenta esto, que forman parte tal vez de ese comienzo, de esa piedra que daba inauguración a algo impensado, porque esto fue de puro vértigo en muy poco tiempo. Y hoy Javier Milei es el presidente de la nación. Te mando un abrazo grande. ¿Sos legislador porteño? ¿Tenés mandato hasta cuándo? Tengo 3 años más. ¿Te querés decir una cosa pequeña? Te robo un segundo más. Sí, por favor. Vos decís que el presidente es honesto, y yo creo que sí. Ahora, lo que quiero agregar es, no es el único valor que hay que tener para... No, por supuesto, pero con tanto delincuente en la Argentina, uno pondera cosas que tendrían que ser la norma, no la excepción, ¿no? Sí, pero si no parece que no hay lógica en que yo me aleje de un espacio, y yo creo que hay que tener don de liderazgo y hay un buen equipo, es lo más importante. Por supuesto. Espacio, si no, no hay manera. Un gusto conocerte, Eugenio, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Hasta prontito, Eugenio Casieles, el legislador porteño, cofundador, mirá lo que era ese comienzo, Marra, Javier y Karina Milei.